Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite, por otro día más de vida, por su amor, su misericordia, por el sacrificio que hizo Jesucristo para darnos salvación a través de su sangre redentora, la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Y gracias a Jesucristo pasamos a registrar nuestro nombre en el libro de la vida y pasamos a ser hijos de Dios y de muerte a vida. Que la paz de Dios sea con usted y con todo el entorno que lo rodea. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que comienzan en este día. Dice la poderosa palabra de Dios en el desayuno espiritual de esta mañana. Acuérdese que este desayuno muchas veces se convierte en almuerzo. Comparta este video para que sea de edificación, de corrección, de bendición para todo aquel que nos escucha, no importa la hora que nos estén escuchando. Este es el desayuno espiritual. Y dice la poderosa palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la poderosa palabra de Dios así. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Vuelvo otra vez. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Gracias, Señor, por tu palabra, viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía. Permite que esta palabra halle cabida a nuestros corazones y que nos convirtamos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Abre el entendimiento, la mente cautiva. Quita, Dios mío, la ceguera. Pasa el colirio. En el nombre poderoso de Jesús, derriba toda barrera y toda obra de las tinieblas que quiera oponerse para que este mensaje nos llegue a las vidas necesitadas en estos últimos tiempos. Llévanos a través de tu espíritu, revélanos tu palabra y que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de aquel que nos escucha en esta mañana. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Toda la gloria es para Dios. Si pudiéramos hablar de estos tiempos que estamos viviendo y comparar la iglesia de hoy en día, o las denominadas iglesias y congregaciones de hoy en día, al tiempo antiguo, al tiempo donde nuestros abuelos, donde nuestros padres, nuestros parientes que vivieron el evangelio, aquel evangelio y aquella doctrina que también predicó y enseñó el siervo Gille Ávila, donde mucha gente conoce a Gille Ávila porque fue un hombre usado por Dios, donde fue a las naciones, donde multitudes de gente se aglomeraban a escuchar a Gille predicar la poderosa palabra de Dios. Sus vidas eran transformadas y cambiadas. Habían milagros y todas las señales que podía haber en un hombre de Dios. Y si pudiéramos transportarnos para aquel tiempo y compararlo a estos tiempos que estamos viviendo, nos podemos dar cuenta de esa palabra que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día tenemos enemigos de la santificación y enemigos de la santidad que Dios demanda a su pueblo.
Acuérdate que la santidad no es opcional. Es que como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Un pueblo, un Dios santo requiere un pueblo santo que se santifique, que se limpie, que se separe, que se purifique, que solamente tenga ojos para Dios, que solamente tenga oídos para Dios, que ponga su vida en sacrificio vivo delante de la presencia de Dios para llevar una vida pura, santa, recta y justa delante de la presencia de Dios. Si es cierto que Dios comienza mirando el corazón del hombre, y si nos vamos a ese capítulo bíblico donde el profeta Samuel va a ungir a David como rey de Israel, ya que el rey Saúl había desobedecido a Dios y había caído de la gracia de Dios, y ya Dios no estaba con el rey Saúl. Dios envía a Samuel a casa de David para ungirlo. Samuel no sabía que era David el que tenía que ungir. Cuando entra a la casa, dice que el padre de David tenía a todos sus hermanos, mas David estaba pastoreando. O sea, que hasta el mismo padre de David no creía que David tenía el llamado a ser rey, o no lo veía como un hombre de Dios. Lo veía solamente con un simple joven que pastoreaba sus ovejas. Y cuando Samuel llega, porque empezamos por aquí porque este es el texto bíblico donde mucha gente se enganchan, donde mucha gente lo atrapan, como si no hubiese otros textos bíblicos o como si la Biblia solamente se basara en ese texto bíblico. ¿Por qué se enganchan en este texto bíblico? Bueno, porque este texto bíblico o este capítulo o esta historia bíblica habla de que Samuel comenzó a mirar los hermanos de David y comenzó a ver, porque los hermanos de David eran del ejército de Saúl, eran hombres fuertes, eran hombres de guerra, eran soldados. Samuel no era soldado, David no era soldado, era un simple pastor de ovejas. Y cuando Samuel comenzó a verlo, Samuel se le llenaron los ojos y dijo: ciertamente delante de mí tiene que estar el próximo rey de Israel. Y cada vez que Samuel miraba a los hermanos de David, comenzaba a decir: Señor, este es. Y Dios le decía: Samuel, no mires lo grande, ni su tamaño, ni cómo es, ni cómo lucen, porque yo solamente miro el corazón. Y cuando atrapan este texto bíblico, los que ya no quieren santificarse, o los que ya creen que lograron llegar hasta la estatura del varón perfecto, o hasta la santidad que Dios demanda, porque en boca de muchos la santidad de ellos es una santidad limitada. Solamente se encarga la santidad de limpiar el corazón del hombre, pero el exterior del hombre, la santidad de ellos no los toca. Por eso hay que tener cuidado, porque hay enemigos de la santidad, enemigos, haters, perseguidores de la santidad, que se burlan de aquellos que viven una santidad externa. Se burlan porque le ponen malos nombres, hacen burla, hacen escarnio de ellos. Y comienzan a decirle fariseo,
Porque comienzan a compararlo con los fariseos, que eran que andaban con las vestimentas y andaban con la ley y un montón de cosas. Comienzan a decirle legalista, comienzan a decirle anticuado. Yo sé lo que yo le estoy hablando. Yo no estoy hablando solamente porque lo he escuchado y porque lo he visto, sino porque lo he vivido y porque en un tiempo yo fui uno de ellos. Que le decía a la iglesia de sana doctrina, la iglesia que vivía la santidad interna y externa, le decía fariseo, le decía King Kong Church, le decía un montón de malos nombres. Yo era un hater, como lo fue en un momento dado perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Saulo, conociendo la ley y conociendo todas estas cosas, criado a los pies de Gamaliel, un hombre doctor en la ley, un doctor en la palabra de Dios, perseguía a la iglesia de Jesucristo para arrestarlo, para matarlo. Incluso cuando fue camino a Damasco, no era para pasarle la mano a los discípulos de Jesucristo. Era para encarcelarlo. Era para apedrearlo como apedrearon a Esteban. ¿Por causa de qué? Por causa de Cristo. Por eso que la Biblia dice que somos bienaventurados cuando por causa de Cristo nos persigan y nos vituperen y digan toda clase de mal sobre nosotros mintiendo. Que nos gocemos y nos alegremos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Pero cuando no es por causa de Cristo y es una verdad que están diciendo de ti, pues usted tiene que preocuparse y no le queda más remedio que enderezar sus caminos y hacer las cosas correctamente como deben ser. Para que entonces la gente no tenga que hablar con usted, porque de esa manera, hablando la verdad de usted, de lo que usted está haciendo, siendo verdad, usted no es bienaventurado. Y hay muchas personas que buscan aplicarse eso ellos, cuando lo que está diciendo la gente es la pura verdad. Porque hay personas que son una cosa dentro de la grey y son otra cosa fuera de la grey. Hay personas que son una cosa mientras tienen parte en la iglesia, pero cuando no tienen parte en la iglesia son otra cosa. Hay gente viviendo doble vida en el evangelio por causa de los haters, los perseguidores de la santidad que Dios demanda, no la de los hombres, porque la de los hombres te deja en el mundo. La santidad que el hombre habla, que el hombre enseña, que el hombre profesa, te deja en el mundo, pero te mete en la iglesia. Te hace partícipe del cuerpo de Cristo, te hace partícipe del servicio de Dios, te quiere hacer partícipe de las bendiciones de Dios, pero te deja una vida doble, donde tú vas a vivir una vida como cristiano, siendo cristiano, pero amando al mundo y bajo las obras de la carne y no del Espíritu. Porque si fuera del Espíritu, este Espíritu Santo que nos da Dios para que nos guíe a toda verdad y justicia, este Espíritu Santo no va a permitir de que tú dejes de santificarte. Porque Dios quiere un pueblo santo, un pueblo limpio. Dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Escuche bien. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesa tenemos nosotros? La vida eterna, que Dios estará con nosotros hasta el fin. Las bendiciones de la poderosa palabra de Dios son para aquellos que le aman. Por eso la Biblia dice que todo obra para bien, conforme a los que sus propósitos han sido llamados. Todo obra para bien. Hay cosas que se ven como si estuviéramos caminando por otros caminos distintos, pero son procesos en nuestra vida para llevarnos a la voluntad de Dios, para que sepamos que aunque se vean las cosas malas, todo obra para bien, porque andamos buscando las cosas de arriba. Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán añadidas. Entonces dice 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. O sea, la santidad no se queda ahí en el corazón.
La santidad es en toda vuestra manera de vivir. Lo dijo el versículo anterior de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. Léalo. La santidad, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de... ¿Qué es lo que usted no entiende cuando la Biblia dice en toda vuestra manera de vivir? En toda vuestra manera de vivir. ¿Acaso cuando Jesucristo, la sangre de Jesucristo lo limpió de todo pecado, le dejó algunos a usted? ¿O lo limpió de todo? De todo. Y no se acordó de ello. Y ahí es que nace una nueva criatura conforme a Dios, conforme al Espíritu. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no usado. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. La Biblia dice, en toda vuestra manera de vivir, sed santo. Por eso repito otra vez el verso bíblico que repetimos todos los días. A ver si se nos queda algo, a ver si entendemos algo acerca de eso. Que nos guardemos irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es clara. Ahora hay perseguidores de la santidad externa. Hay criticones de la santidad externa que critican a los que externamente se santifican, porque hay algunos que lo hacen de hipocresía, que solamente se montan el disfraz, pero son malos, son perversos. Hablan mentira, hablan mal de su prójimo. Pero cuando hablamos de la santidad interna, hay gente limpiándose el corazón, pero no muestran ningún cambio en su exterior. Siguen montados en la vanidad, siguen amando a este mundo, siguen en la seducción que tenían cuando estaban en este mundo, siguen en todas las obras de este mundo. ¿Por causa de qué? Por causa de una mala enseñanza. Y por otra causa, de no seguir al Espíritu. De no obedecer al Espíritu de Dios. Porque hay quienes les gusta la bendición y ser bendecido y un montón de cosas. Y yo declaro y yo decreto y prospera para aquí y esta para allá y los bienes materiales y la bendición de Dios y todas esas cosas. Pero no confrontan el pecado. No le dicen a la gente, como Jeremías tuvo que decirle al pueblo. Antes de traer el sacrificio, límpiese. Enderecen sus caminos. A Dios no le está gustando esto. A Dios no le está gustando lo otro. Y por eso Jeremías era perseguido. ¿A causa de qué? A causa de que confrontaba al pueblo. No solamente confrontaba al pueblo, le decía al pueblo que si el pueblo se arrepentía de sus pecados, entonces Dios los iba a bendecir, entonces Dios los iba a prosperar, entonces Dios le iba a abrir puertas, entonces Dios iba a estar con ellos. Pero la gente lo que no le gusta es ser reprendido y confrontado con la palabra de Dios. Por eso hay personas que cuando está escuchando un mensaje que los está confrontando, no le prestan atención al mensaje. Usted los ve en las bancas, relajando, haciendo chistes, jugando de mano, pendiente al teléfono y un montón de cosas porque el mensaje no le está gustando. Ahora, cuando hay un mensaje que te habla de la bendición de Dios, cuando hay un mensaje que habla de los caminos y de todo lo que Dios va a hacer en la vida de los hombres, que te llena, que te sacia, que llama tu atención, porque el que viene huyendo de la luz y prefirió estar en tinieblas, el hombre. ¿Qué hombre es ese? El hombre interior, el hombre que murió, el hombre que tiene que morir para que viva el espiritual, las obras de la carne. Dios ha venido hablando de esto. Lo que pasa es que hay quienes no quieren escuchar. Por eso estamos viendo un evangelio totalmente distinto
Mucha gente llamaba siervo a Gigi Ávila, un hombre de Dios, y era cierto, Gigi Ávila era un hombre de Dios. Gigi Ávila hizo un montón de cosas para la gloria de Dios. Pero más sin embargo había gente que decían que él era un siervo de Dios, pero no seguía la doctrina de Gigi Ávila. O es un siervo de Dios, pero yo no sigo lo que él dice. ¿Y cómo usted puede sacar una conclusión así entonces? Explíqueme eso. Gigi Ávila es un siervo de Dios, pero yo no sigo lo que él dice. Pero yo no sigo su doctrina, pero es un hombre de Dios. Ese hombre Dios lo usa. Pero yo no hago caso a lo que él dice, porque yo tengo mi propio evangelio. Yo creo en la santidad interna, pero yo no creo en esa. De que si la falda, de que si el pelo pintado, de que si los labios pintados, de que si los coloretes en la cara, de que si las uñas postizas. No, yo no creo en nada de eso, porque eres un vanidoso, eres una vanidosa. Porque no has hecho morir lo terrenal en ti. Porque el Espíritu nos lleva a toda verdad y justicia. Y tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y las cosas viejas pasaron. O sea que si tú eras una vanidosa, un vanidoso, un egoísta, un egocéntrico, un altivo, un mentiroso, un pillo, un ladrón, un alcohólico, un drogadicto, un problemático, un bochinchero, ese tuvo que haber muerto. Entonces, cuando las obras de la carne se manifiestan dentro del ser humano, por más que el hombre quiera esconderse, las obras de la carne salen a reducir. Lo que verdaderamente somos sale a reducir. Cuando usted no está conforme a la santidad externa, que es una obra del Espíritu, porque el Espíritu hace las cosas completas, el Espíritu no hace las cosas incompletas. Lo que pasa es que el hombre solamente piensa en santificar su corazón y da así. Entonces los que están afuera no están viendo el corazón tuyo, están viendo toda tu manera de vivir. Los que están en el pecado, los que no le sirven a Cristo. ¿Por qué hay gente que no llegan a la iglesia, hermano? Por causa del mal testimonio de aquellos que dicen ser cristianos, mas viven una doble vida, mas se meten en lugares donde los mismos impíos y los mismos pecadores saben que ellos como cristianos no pueden estar ahí. Pero ahí están. No pueden hablar de cierta manera, pero ellos los escuchan y dicen, no, este es cristiano. Muchachos, si este es cristiano, yo soy abogado. Si este es cristiano, ya yo fui a la luna. Si este es cristiano, yo voy a ser presidente de los Estados Unidos. Por el mal testimonio de personas que son una cosa dentro de la casa de Dios, pero muchas veces el problema viene y radica desde el altar. Vamos a hablar claro, porque a mí Dios no me llamó a taparle las manchas a nadie. A mí Dios me llamó a expresar el evangelio como debe de ser, porque hoy en día lo que hay es un montón de livianos que lo que les gusta es pasarle la mano a la gente y decirle que están bien, pero no lo redarguyen. Entonces, ¿en qué manera se expresa el amor de Dios? Cuando Pedro le cortó la oreja al soldado, Jesús le dijo, déjalo ahí. No te preocupes, Pedro. Jesús le dijo, no, así no es, Pedro. Así no lo hagas, Pedro. Cuando los hombres perdieron la fe, que la embarcación estaba de un lado a otro y se desató la tormenta y Pedro caminó por encima del agua y se comenzó a hundir, Jesús le dijo, hombres de poca fe. Jesús lo ofendió con eso. No los ofendió, les dijo la verdad, los corrigió. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige. ¿No dice eso la palabra de Dios? Sí, Dios nos tiene que corregir. No todo es bendición, porque para alcanzar la bendición tiene que haber obediencia. Y para haber obediencia usted tiene que aceptar la palabra de Dios y la corrección de Dios en su vida. Y ser guiado por el Espíritu que nos aconseja, que nos lleva, que nos redarguye, que nos dice por ahí no te metas, no hagas esto, no hagas aquello, así no vayas a la iglesia, así no salgas afuera, mira que estás haciendo lo otro. El Espíritu nos redarguye, amado. Pero el ser humano, siguiendo al hombre de este siglo
y siguiendo la doctrina de los hombres, que es la que te lleva otra vez al mundo. La doctrina de los hombres no te lleva a vivir el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la santidad que Dios demanda. No, la doctrina del hombre te lleva otra vez de cabeza al mundo, a vivir una doble vida en el evangelio. Esa es la doctrina carnal de una mente que no es la mente de Dios, de una mente que es una mente terrenal. Y la Biblia dice que es terrenal, animal y diabólica. Por eso la Biblia dice, ay del hombre que confía en otro hombre. Ay del mundo y sus tropiezos, porque es necesario que venga el tropiezo, pero ay del hombre por el cual viene el tropiezo. Mejor le sería que se pusiera una piedra de molino en el cuello y se tirara a lo profundo del mar. Santo, aleluya. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra. ¿Con qué va a limpiarse el joven? ¿Con quién va a santificarse? ¿Qué dijo Jesús? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esta palabra santifica. Por eso dice que viene adentro del hombre y no retorna atrás vacía. Esta palabra trae cambios en la vida del ser humano, que se alimenta de ella, que vive en el Espíritu, porque no va a haber santificación si no hay obediencia. No hay frutos del Espíritu si no hay obediencia. No hay cambios internos y externos si no vivimos en el Espíritu, para que el Espíritu nos vaya corrigiendo y diciendo las cosas y redarguyéndonos para que nosotros podamos quitarnos la capa del mundo, como hizo Bartimeo, que se quitó la capa de mendigo. Pero hay gente todavía viviendo en la iglesia, supuestamente santificados en su interior, pero con la capa de mendigo, pero con la capa de este mundo, con las vanidades de este mundo. ¿Y qué fue lo que dijo el predicador? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todas aquellas cosas que no te llevan a ningún lado y no producen nada que edifique en tu vida son vanidad. Todas aquellas cosas que te hagan vivir una vida de apariencia son vanidad. Todas aquellas cosas que el mundo te ofrece son vanidad. No te llevan a nada, porque para vivir el propósito de Dios y llegar a la estatura de un varón perfecto y perfeccionar la santidad en el temor a Dios, hay que tener temor de Dios. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde la obediencia a la palabra, se vuelve uno, lo que dicen en Puerto Rico, un disparatero. Hablando disparate, invento, para zapatearse del proceso, para zapatearse de la realidad de lo que significa santificarnos y ser santo. Por eso que Dios es un Dios celoso con su pueblo, porque es un Dios que ha separado a su pueblo. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, propiedad de Dios. No es propiedad de los hombres, es propiedad de Dios. No es que tú eres propiedad tuya, es que ya tú pasaste de propiedad de Dios y por ende tienes que andar con el Espíritu de Dios por dentro para que entonces haya un cambio, que la gente pueda saber que lo que está caminando por ahí es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Porque en toda su manera de vivir, en nada se parece a los que están corrompidos y a los que andan en el pecado y a los que andan buscando las cosas de este mundo. Se convierten en un ejemplo de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De que cuando vivimos para Cristo, todo cambia en nuestra vida. Pero hay que tener cuidado, porque no todos son de nosotros, aunque muchos están con nosotros, pero no todos están de nosotros. Y el tiempo, la manifestación, lo que ellos son, el carácter, todo, va a salir a reducir la verdad de quiénes son. Por eso muchos son los llamados y pocos
son los elegidos. Por eso, dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Pero los dos estaban en el campo. Así que, hermano, vivamos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Preguntémosles a Dios. Salgamos de la esclavitud, de la vanidad, de la corrupción de este mundo. Pasemos a ser hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, por ese Espíritu que no te va a dejar caer, por ese Espíritu que te va a ir santificando y llevando de la mano hasta la estatura de un varón perfecto, para que tú seas parte de esa iglesia que va a ser levantada. El día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, pero un abrir y cerrar de ojos, como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Cuídese, como le dijeron al apóstol, cuídate de ti y de la doctrina. ¿Por qué de ti primero? Del hombre viejo. Porque si se levanta el hombre viejo, se levanta una falsa doctrina y te pierde. Así que Dios le bendiga, Dios les guarde. Este fue el desayuno espiritual. Pásenla bien, amado. Amén.